Hoy tenemos una invitada internacional. Le agradecemos a la doctora Celeste Sánchez que se haya podido dar este tiempo para compartir un caso con nosotros. Así que les voy a presentar a nuestra colega, la doctora Celeste Sánchez Romero. Ella es cirujana dentista de la Universidad Juárez del estado de Durango, en México. También es maestra y doctora en estomatopatología en la Universidad de Campiña, Brasil. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, SNI y CONACYT. En realidad yo creo que Celeste tiene un currículum mucho mayor que este. Ella tiene publicaciones muy interesantes, es una gran investigadora, así que para nosotros, Celeste, es un honor tenerte acá. Te agradecemos mucho nuevamente y bueno, te dejo acá para que puedas compartir el caso que nos vas a traer el día de hoy. Muchas gracias, Karina, por esa presentación y sobre todo por la invitación. Voy a intentar aquí compartir la pantalla. Me dicen si se ve bien la presentación ya. Sí, estamos viendo ¿Sí? bien. Ok, perfecto. Bueno, pues agradecer la invitación en nombre de la doctora Karina Cordero a pues la Universidad de Valparaíso, a la Cátedra de Patología y Diagnóstico Oral, ¿verdad? Reciban toda mi admiración por el excelente trabajo que están haciendo en Latinoamérica y el mundo, tanto en la formación de nuevos patólogos, que tuve el placer de conocer ahí a Roberto y a Verónica, excelentes, de verdad, el gran trabajo en investigación también, y pues no se diga en servicio a la comunidad, que es lo más importante, ¿verdad? Bueno, entonces, sin más preámbulos, comencemos. Por favor, siéntanse libres de intervenir en cualquier momento de la presentación. Yo no tengo ningún problema, al contrario, me gusta porque no siento que estoy hablando yo sola, ¿verdad? Más ahora que mucho lo hacemos en línea. Bueno, antes de presentarles el caso, pues doy los créditos y agradezco a quienes permitieron que se presentara este caso, que son los doctores Juan Carlos Cuevas y el doctor Alejandro Donohue, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Como ustedes ya deben saber, Ciudad Juárez pues es una ciudad fronteriza con Estados Unidos, bastante desarrollo, y ellos, pues aunque suene gracioso, los conocí en Brasil, ¿verdad? En el tiempo que me estuve formando ahí en la Unicamp. El doctor Juan Carlos, de hecho, es más paisano porque es de Durango también, pero trabaja en Ciudad Juárez. Y bueno, pues en primer lugar agradecer a la Facultad de Odontología de Piracicaba de la Unicamp, al programa de estomatopatología, en el nombre de mi orientador de maestría y doctorado, el doctor Osley Páez de Almeida, que fue quien me dio la oportunidad de tener acceso y estudiar con todos estos casos interesantes, ya que yo estaba ahí pues trabajando en el laboratorio de inmunohistoquímica todos estos años. Entonces pues mi tarea era recibir esos casos de interconsulta, estudiarlos, hacerles inmunos si requerían, y bueno, ya van a ver un poco de ese trabajo. Entonces, muchas gracias a todos ellos. Y bueno, comenzamos con los datos del paciente, de la paciente, ¿verdad? Es una mujer de 82 años que acudió a consulta dental allá en Ciudad Juárez, México, presentando un aumento de volumen ulcerado polipoide en el lado izquierdo del maxilar. La paciente refirió que tenía cierto tiempo experimentando rinorrea y epistaxis recurrente. Sin embargo, no fue posible para ella señalar cuánto tiempo de evolución tenían estos síntomas. Tampoco pudo indicarnos cuánto tiempo tenía la lesión intraoral, ¿verdad? Y bueno, aquí podemos ver la fotografía clínica. Como ya lo mencionamos, podemos ver en el lado izquierdo del maxilar un aumento de volumen multilobulado, polipoide. Vemos que tiene algunas áreas ya ulceradas con un aspecto necrótico, sangrante, algunas áreas un poco más violáceas, ¿verdad? Y bueno, la paciente no señaló que experimentara sintomatología como dolor, pero bueno, un aumento de volumen ya de ese tamaño, a ese nivel, pues ya causa
molestias, empieza a ser traumatizado, ¿verdad? Y bueno, no sé si alguien en este punto quisiera dar alguna hipótesis diagnóstica o preferirían ver la imagenología, que bueno, nosotros discutimos estas posibilidades ya después de ver la tomografía, ¿verdad? Porque pues ya se hizo directamente considerando los síntomas nasales que la paciente refirió. Yo creo que por acá igual podríamos dar algunas hipótesis diagnósticas. No sé si aquí tenemos al doctor Rodrigo Fuentes, que también nos está acompañando, Celeste, que es nuestro jefe de cátedra de la universidad, de la cátedra de patología. Un gusto, Hola, muchos saludos. hola Celeste, sí, pues, mucho gusto también tenerte acá y compartiendo en torno a estos temas, ¿cierto? Que siempre son interesantes y formativos. Celeste, mira, en el caso que tú comentas y que nos estás describiendo, igual sería interesante saber en cuanto al tiempo de evolución que la paciente relata, si puedes recalcar un poquito de esa idea. Y dado a esta antecedente de epistaxis que describes, obviamente vincularlo a algo que está ocurriendo en el seno maxilar. De ahí la necesidad de contar con una tomografía para poder entender qué es lo que está sucediendo ahí. Pero dado al sangramiento, pensar en lesiones de naturaleza maligna eventualmente. La zona ulcerada que tú describes, la zona necrótica, aparentemente de esta progresión tan aberrante, ¿cierto? Nos podría orientar hacia algo maligno que provenga del seno maxilar. ¿Qué podría ser? Un carcinoma espinocelular del seno maxilar, una neoplasia maligna de glándula salival que puede estar desarrollándose por ahí, u otro tipo de lesión que podamos encontrar asociado a tejidos de esta zona anatómica. Así que por ahí podríamos empezar a ver y nuevamente si nos puedes repetir lo del tiempo de evolución. Gracias, Celeste. Gracias por la contribución, doctor Rodrigo. Así es, nosotros concordamos principalmente con esas otras dos hipótesis. Ya de cara se ve que la lesión es bastante agresiva, lo que nos hace pensar en algo maligno también por la edad de la paciente. Y bueno, retomando lo del tiempo de evolución, como lo comenté en la diapositiva pasada, pues la paciente no supo referirnos. Yo creo que el familiar que la acompañaba tampoco, entonces no tenemos ese marco de referencia, ¿verdad? Cuántas semanas, cuántos meses, entonces el tiempo de evolución lo tenemos como desconocido, lamentablemente. Me gustaría, mil gracias por los comentarios, y me gustaría también que no se quedaran acá las otras opiniones en el chat. Dice aquí Pablo Dorati, neoplasia maligna a punto de partida sinusal. A Richard Aumá le parece, dice, la lesión mayor parece pediculada, y Pablo dice, claro, por los síntomas que la acompañan. Y Daniela dice neoplasia maligna de senos maxilares. Fabián Camus plantea su hipótesis de... Parece que se dejó de escuchar. Se silenció tu... ¿Ahora sí? No, ya. Sí. Sí, faltó lo de Fabián. Fabián, un linfoma, perdón. Fabián, un linfoma. Esos son los que tenemos hasta el momento. Exactamente. El linfoma era así como la tercera hipótesis, digamos, pensando en lo más común que podría verse en esta región de seno maxilar o incluso boca, ¿verdad? Primero carcinoma escamocelular, después alguna neoplasia glandular. Nosotros pensamos incluso un carcinoma mucoepidermoide, que son comunes en la región sinonasal también, y como tercero un linfoma, ¿verdad? Una pregunta, Celeste. Con respecto al antecedente porque ahí hay una paciente desdentada. ¿Ella usaba algún tipo de prótesis? ¿Hay antecedente de alguna extracción dental, que se haya producido una comunicación bucosinusal o alguna cosa por el estilo? Porque obviamente, tal como se ha planteado acá, la primera hipótesis obviamente se trata de algún proceso maligno, tal como tú lo planteas, por la edad y por el tiempo de evolución indeterminado. Pero también hay otras lesiones, por ejemplo, pero que son juveniles, por ejemplo, el nasofaringioma, que también podrían de repente tener alguna representación similar, pero insisto, en personas jóvenes. Y una vez yo tuve un caso de un paciente que tuvo una exposición bucosinusal y después
apareció una excrescencia bastante importante, parecidas, muy similares, y resultaron ser granulomas piogénicos producto de la exposición. O sea, se operó, se hicieron los cierres correspondientes y el cuadro remitió. Entonces, también, o sea, hay que considerar qué pasó. A lo mejor hubo una exposición traumática bucosinusal, si hay alguna antecedente al respecto. Claro, es muy importante lo que usted menciona, doctor Ricardo, porque, bueno, también es relativamente común escuchar de estos casos, ¿verdad?, de antecedentes de extracción y que después hay alguna extrusión de tejidos, sea algún tumor o incluso tejido de granulación, ¿verdad? Es muy importante siempre cuando vemos casos así que puedan tener un antecedente de extracción, pues considerarlo. En el caso de esta paciente, ella no utilizaba prótesis total y tampoco había un antecedente de extracción reciente, ¿verdad? No tenemos exactamente el tiempo desde cuando ella es desdentada total, pero no, bueno, esta lesión no estaba relacionada con una extracción, pero es muy importante la observación. Bueno, entonces muchas gracias por las hipótesis. Si les parece, pasamos a la tomografía, que también es muy importante. Bueno, como podemos ver, es una lesión súper agresiva, muy grande, destructiva. Aquí en el corte coronal, pues podemos ver que la lesión, pues además de prácticamente ocupar y opacar todo el seno maxilar, pues ya está destruyendo la región cigomática, está involucrando parte de la órbita. Tenemos aquí pues casi borrados los senos etmoidales, ya involucramiento de el área de cornetes, ¿verdad? También y fosas nasales. Y bueno, aquí no se diga, se ve también, pues se aprecia las dimensiones de la lesión y también ese carácter destructivo, ¿no? Entonces, yo pienso que a menos de que alguien tenga otra hipótesis, pues que se mantienen las hipótesis que comentamos y pues podemos hacer un énfasis y tener algo más de seguridad que esto se trata de una lesión pues bastante agresiva y maligna, ¿verdad? Algo muy importante, pues podemos ver que no hay una continuidad ya bien preservada del piso del seno maxilar, entonces por aquí es donde está invadiendo hacia cavidad bucal por el área maxilar, ¿verdad? Bueno, yo en la fotografía anterior clínica creo que también no sería así de descartarse completamente, sobre todo cuando vemos aumentos de volumen polipoides, pensar inclusive en algún tipo de sarcoma, ¿verdad? Aunque son más raros en la región que estudiamos, pero tal vez sería una posibilidad ya hablando de tumores malignos. ¿Verdad? Bueno, y ahora sí que estamos pensando en todo lo que pudiera ser maligno. Y bueno, se realizó, no sé si alguien tenga algún otro comentario, pueden participar en cualquier momento. Se realizó una biopsia incisional de la lesión intraoral en pues el servicio de patología bucal, ¿verdad? A pesar de que vemos que la mayor parte de la lesión es sinonasal, pues tenemos un acceso mucho más fácil intraoralmente, ¿verdad? Entonces podemos ver nuevamente ese aspecto polipoide, multilobular y bueno, pues con bastante sangre, ¿verdad? Histológicamente nos encontramos con una proliferación bastante densa en mantos, que como ustedes ya pueden ver, es una proliferación de células principalmente fusiformes. Tenemos aquí parte del epitelio oral y bueno, aquí una gran ulceración. Vemos el epitelio en esta parte algo acantótico con efecto de corte y bueno, no podemos decir que esté relacionado en esa parte del corte. Y ahora viendo las células a mayor aumento, pues
podemos confirmar que se trata de una proliferación de células fusiformes, pues altamente pleomórficas, con patrones tipo que nos recuerdan estoriforme o ya formación de fascículos, ¿verdad? Ahora en mayor aumento, pues aquí podemos ver que son células atípicas con bastante irregularidad nuclear, citológica, vemos algunas de mayor tamaño con nucleolos evidentes, cuerpos apoptóticos, bastantes mitosis, ¿verdad? Y bueno, aquí un aspecto que es un poco más diferente, las células siguen viéndose fusiformes, pero digamos que aquí ya hay algunas un poco más poligonales, con un citoplasma más extenso, con núcleos más arredondados, y lo que me llama mucho la atención es que aquí se delimitan muy bien como las membranas celulares, ¿verdad? A diferencia de este campo, por ejemplo, que es un poquito más difuso. Entonces vemos un cambio aquí a nivel citológico y bueno, las mitosis, algunas aberrantes que nos llaman mucho la atención y bueno, delante de esta histología pues menos nos queda duda que se trata de una neoplasia maligna, ¿cierto? Bueno, aquí me regresé. Y aquí algunas áreas relacionadas con el epitelio de superficie que hay que recordar, la biopsia fue intraoral, entonces este epitelio pues no es nasal, ¿verdad? Es epitelio de la boca. Y bueno, considerar siempre que esta neoplasia lo más probable es que haya surgido de un epitelio respiratorio, sino nasal, pero no podemos dejar de estudiar estas partes, ¿verdad? En relación con el epitelio, aunque sea oral. Y bueno, aquí llama mucho la atención que las células más superficiales, por así decirlo, o que ya están en contacto con el epitelio, tienen un aspecto un poco más epitelioide, ¿no? La lesión pues bastante vascularizada, como podemos ver, y yo creo que en esta fotografía podemos observar que las células ya son hasta un poco más poligonales, parece que hay algo de cohesión entre ellas, una morfología muy diferente a esa parte de fascículos, pero aún así, pues son áreas focales y pues aquí no parece ser que estas células tumorales surjan de este epitelio de superficie, ¿verdad? Aquí tenemos unas islitas por efecto de corte del epitelio, pero el epitelio no se ve displásico, la capa basal se ve bien preservada, entonces pues aquí está el debate, ¿verdad? De dónde surge esta lesión y cuál es su histogénesis y pues una vez más esas mitosis, ¿verdad? Aberrantes, numerosas que nos llaman la atención. Bueno, aquí hago una pausa para discutir algunas hipótesis diagnósticas. Quien guste participar. Bueno, en estos momentos solamente tenemos un aspecto morfológico. Ahora, las células me parecen muy grandes como para que se traten de alguna estirpe tipo fibroblástica. De hecho, me recuerdan mucho más a las células del músculo liso, ¿ya? Como un leiomiosarcoma, una suerte sobre todo porque, tal como tú lo planteas, estas células tienen una cierta separación entre sí a través de una membrana basal con colágeno tipo 3. De hecho, te iba a preguntar si solamente era HE o tenía a lo mejor PAS incorporado en la tinción. Bueno, sí hicimos algunas tinciones de inmunohistoquímica, pero PAS no, ahora que lo menciona, es muy interesante, ¿verdad? Para ilustrar esa membrana basal, pero no lo hicimos. Luego voy a ver si alguien en Brasil puede hacerlo para, pues, ilustrarlo, ¿verdad? Cómo es esa cohesión entre las células, pero no lo tenemos. Bueno, es una de las hipótesis que consideramos también, sobre todo en algunas áreas vemos algunos núcleos como en forma de puro, ¿verdad? Que se describen, aunque hay mucha variación nuclear, hay mucho pleomorfismo. Pero gracias.
Celeste, acá, bueno, voy a leer algunos comentarios. Dice Pablo Dorati, habría que esperar la inmunohistoquímica. Y dice Richard Ahumada, se ven algunas células rhabdoides. Y cuando tú dijiste acá, nos diste una pista, porque dijiste los núcleos en forma de puros. Entonces, en base a eso, a lo mejor nosotros tendríamos que tener en mente pensar en qué batería de inmunohistoquímica podríamos solicitar de acuerdo a esta morfología. No sé si alguien quiere plantear cuál sería alguna inmunohistoquímica. Yo, por ejemplo, de repente podría pensar, no sé, pues como para diferenciar el origen de las neoplasias, un S100, como para ir diferenciando el origen neuroectodérmico, podría ser una de las que pediría. Tiro como una opción, no sé si alguien más que quisiera indicar alguna otra más. PSK y desmina también, aparte del S100 que yo les planteaba, dice Richard. Y actina músculo liso, debería decir el SMA. Claro, podría ser como para diferenciar de eso. Exacto. Correcto, sí. Bueno, si mal no recuerdo, sí las incluimos, después brevemente van a ver los resultados. Y bueno, yo creo que delante de esta morfología de la parte adyacente al epitelio, se puede pensar en un aspecto también un poco epitelioide. No sé si estén de acuerdo conmigo en esa parte, ¿verdad? Entonces, bueno, algo pues, epitelioide podría ser una citoqueratina, a lo mejor, para sí, así algo es. de origen epitelial. Correcto. Y hasta pensando en lo más común, ¿verdad? Igual ya vamos a ver ahora como más o menos la ruta diagnóstica y de inmuno que hicimos. Ustedes me dicen si ya puedo pasar a esa parte. Sí, aquí dice Pablo Dorati un carcinoma anaplásico. Claro, veamos a quién, que estamos todos ansiosos por saber la inmuno. Bueno, entonces comencemos ya con esta parte del diagnóstico por inmuno, porque por HIE pues es muy difícil en este tipo de lesiones, ¿verdad? Bueno, entonces, de acuerdo con sus comentarios, tenemos una neoplasia de aspecto fusocelular predominantemente y de aspecto maligno. Ahora, como lo hemos estado discutiendo, lo que sigue es determinar su origen, su histogénesis, ¿verdad? Su origen anatómico, por lo que ya vimos, lo más probable es que es de la parte sinonasal, ¿verdad? E invadió la cavidad oral, pero nos referimos a su histogénesis, a de qué tipo de células o tejidos se deriva. Entonces, bueno, tenemos aquí, digamos que dos caminos principales. Con esta morfología tan fusiforme, pues claro que lo primero que vamos a pensar es en una neoplasia mesenquimal, ¿verdad? Es muy tentador poner en el número 1 un sarcoma, a pesar de que los carcinomas, como ya lo comentamos, pues son mucho más comunes. Pero bueno, vamos a discutir ambos. Se hizo inmunohistoquímica para ambas opciones, ¿verdad? Entre las neoplasias de origen mesenquimal podemos considerar un melanoma mucoso, amelanótico, un leiomiosarcoma, como lo comentó el doctor Ricardo, o algo de origen neural, como tumor maligno de la vaina del nervio periférico, o incluso un fibrosarcoma o un sarcoma pleomórfico, aunque sí, yo estoy de acuerdo en que la morfología pues no concuerda mucho, ya quedaría entre los últimos lugares de esta neoplasia de origen mesenquimal, además de que suele presentar células gigantes o aberrantes, hablando de un sarcoma pleomórfico. Y bueno, en el número 2, pero no menos importante por su frecuencia, tenemos el carcinoma pobremente diferenciado, pues que ya alguien opinó en ese sentido, y también la posibilidad de un carcinoma de células fusiformes, ¿verdad? Y bueno, considerar algo que quiero que se lleven de esta presentación es que siempre es bueno pensar en lo que es más común, ¿verdad? Los sarcomas en la región que estudiamos pues son muy raros. Claro que existen, ¿verdad? Pero recordar siempre que son raros. Y pues algunos autores señalan que hay una capa fibrosa que intermedia entre el epitelio de superficie y la proliferación neoplásica, pero cuando son muy grandes, pues también pueden invadir en la superficie, ulcerar, etcétera. Y bueno,
Lo que sería más común en esta región sería algún tipo de carcinoma. Ya no es un carcinoma convencional por la morfología que vimos, ¿verdad? Sin embargo, existen estas opciones. Y este es un fragmento del libro de patología quirúrgica de CNEP, que dice pues que cuando veamos una lesión así de células fusiformes con pleomorfismo, pues en el área del tracto sinonasal superior, aerodigestivo superior, perdón, pues lo más, o lo que él indica sería pues pensar en un carcinoma de células fusiformes más que en un sarcoma. Esto solo como parte de la discusión. Bueno, hacer un pequeño paréntesis en el caso, muy breve, pues para quien no esté familiarizado con inmunohistoquímica, porque sé que hay estudiantes de pregrado también, la inmunohistoquímica pues va a ser una herramienta que nos va a ayudar a determinar la histogénesis de estas células tumorales a través de la detección de proteínas propias de células epiteliales o mesenquimales, ¿verdad? De las epiteliales, pues como ya lo mencionaron, tenemos una variedad de citoqueratinas que son parte del citoesqueleto de estas células. Tenemos moléculas de adhesión que van a mostrar una expresión de membrana o intercelular y también proteínas nucleares como P63. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de un sarcómero, pero bueno, esto aplica para cualquier célula mesenquimal, ¿verdad? El principal anticuerpo que vamos a usar para detectar un origen mesenquimal, pues es la vimentina, que va a estar presente en todas las células de origen, pues mesodérmico, no solo mesenquimales como propiamente dicho, ¿verdad? Lo podemos ver incluso en células linfoides por su origen embrionario. Entonces, aquí puse el ejemplo de marcadores miogénicos por el sarcómero, como actinas de músculo liso, que nos ayudarían en el caso de un leiomiosarcoma, o desmina también, que puede ser positivo en leiomiosarcoma y en rabdomiosarcomas, ¿verdad? Y bueno, para ilustrar rápidamente, esta fotografía se la estaba mostrando ayer a la doctora Karina. Es una doble tinción inmunohistoquímica que hice en Brasil también. Y bueno, aquí podemos ver la expresión de estos dos principales marcadores para diferenciar entre mesenquimal y epitelial, ¿verdad? En color marrón tenemos la positividad en el epitelio superficial para AE1, AE3, que es un cóctel de citoqueratinas, y en rojo tenemos a la vimentina, marcando el citoplasma de los fibroblastos, porque acuérdense que son parte pues, de filamentos intermedios, ¿verdad?, que forman el citoesqueleto de las células. Entonces, aunque esto sea una hiperplasia fibrosa, me gusta mucho porque se ve muy bonita la morfología del fibroblasto, que en el HE, pues a veces es muy difícil decir dónde termina el fibroblasto y dónde empieza la fibra colágena, ¿verdad? Entonces, no sé, me gusta mucho esta foto y la comparto con ustedes. Ahora hay que llevar eso pues al campo del tumor, del diagnóstico, ¿cierto? Y bueno, regresando al caso, a este razonamiento de diagnóstico inmuno, tenemos esta neoplasia fusocelular maligna y para determinar su origen, que tenemos dos caminos, que puede ser epitelial o mesenquimal, pues bueno, vamos a hacer de entrada citoqueratinas y vimentina. Ahora, dependiendo del que dé positivo, podemos complementar para ver qué tipo de epitelio es, si es superficial, si es glandular, dependiendo del peso de citoqueratinas, o vimentina. Si es positivo a vimentina, pues ya es otra batería para ver si es neural, muscular o inclusive un melanoma, ¿verdad? Bueno, considerar que siempre existen excepciones, sobre todo en biología, no podemos ser así completamente categóricos o cuadrados, no todo lo que es positivo para citoqueratinas o antígeno de membrana epitelial es de origen epitelial, ¿verdad? Hay tumores como perineuriomas, meningiomas, que son positivos a EMA, los sarcomas sinoviales, por ejemplo, y no son de origen puramente epitelial, ¿verdad? Y bueno, decir lo contrario es un poco menos probable porque vimentina sí se asocia al origen mesenquimal, aunque no es, digamos, tan específica para dar un diagnóstico.
Y aquí les tengo la sorpresa del caso. Tenemos positividad tanto para el PAN de citoqueratina C1A3 y para vimentina. Podemos observar que ninguno de los dos tiene una expresión tan generalizada, tan fuerte. Vemos que A1A3, citoqueratina, marca algunas células focales, pero las que marca, pues, no hay duda en su expresión. Y ya vimentina a lo mejor un poco más difuso, pero con una expresión variable, un poco más tenue, acá un poco más fuerte. Y bueno, aquí nada más para que vean lo que sería una tinción intensa, ¿verdad? Esta es otra parte del caso, otra región, y podemos ver citoqueratinas en el epitelio de superficie. Entonces, pues aquí, no sé si alguien quisiera opinar, es carcinoma, es sarcoma, es otra cosa. Bueno, hay una variedad de carcinosarcoma, pero de origen odontogénico. Pero la verdad las cosas que no sé si existen casos, pero interesante. Pues sí hay descritos algunos carcinosarcomas odontogénicos, pero generalmente estos se derivan de tumores odontogénicos mixtos, ¿verdad? Claro. Entonces, a pesar de que en estos carcinosarcomas pues predomina siempre la parte de sarcoma, pues por definición podemos ver células de epitelio odontogénico malignas, ¿verdad? Entonces... Bueno, sí, en rigor estricto, si lo pensamos bien, todas las células son epiteliales. Desde el punto de vista embriológico, prácticamente todas nacen del ectoderma, ¿ya? Del epiblasto. Por lo tanto, pensar en lesiones muy anaplásicas podrían presentar eventualmente tinción para ambas filamentos intermedios. Yo creo entonces ahí caería la situación de un carcinoma muy anaplásico. Sí, tienes razón, y algo muy importante también es siempre considerar que este tipo de lesiones ya muy pleomórficas pueden presentar expresiones aberrantes de cualquier anticuerpo, ¿verdad? Entonces, Exacto. tener cuidado con eso. Muy bien, no, pues gracias, doctor. Un detalle muy importante. Bueno, no sé si haya otro comentario por ahí o ya pasamos como a lo que seguimos haciendo, porque pues para no quedarnos con esto hay que hacer más inmunos, ¿verdad? Que nos Sí, sigamos pudieran nomás, guiar. veamos en qué resulta. Bueno, tenemos aquí otros marcadores de origen epitelial como EMA, antígeno de membrana epitelial, que vemos que es positivo en algunas zonas, es una positividad pues considerable. CK18 fue bastante positivo, aquí vemos una marcación muy bonita de las células tumorales. Hay que considerar que aquí en medio pues hay estroma también, que no está muy delimitado, entonces pueden ser esas partes negativas. Y P63, que yo pienso que en esta entidad ayuda muchísimo, ¿verdad? P63, pues es una molécula nuclear que se asocia mucho al desarrollo, al crecimiento de la célula epitelial. Entonces aquí lo podemos ver en el epitelio de superficie y en las células tumorales. Yo pienso que fue el marcador que tuvo una marcación más consistente en este tumor. Y bueno, Ki-67 vemos que es alto, lo que concuerda con esta naturaleza agresiva de este tumor, ¿verdad? Entonces, bueno, con estos marcadores creo que podríamos ya inclinarnos más por un origen epitelial, ¿verdad? A pesar de esta morfología tan fusiforme y pleomórfica. Y bueno, aquí les traigo el resumen para no aburrirlos con tantas fotos de inmuno. Claro que hicimos actina de músculo liso, se hizo desmina, se descartó un origen miogénico, ese sí en negativo, lo que ya nos ayuda a descartar algo neural o melanoma, a pesar de sus excepciones, ¿verdad? Y bueno, vemos positividad principalmente para marcadores epiteliales, a excepción de la vimentina, ¿correcto? Y bueno, hasta aquí alguna otra hipótesis antes de mostrarles el diagnóstico. Acuérdense de lo más común. Siempre hay que pensar en lo más común. Aunque nos apantalle el HIE para hacer tantas inmunos.
o a lo mejor lo incomún dentro de lo común. Ahí apareció una adivinanza, ¿verdad? Pero bueno, entonces ya les voy a decir el diagnóstico. Este caso, pues después de estudiarlo mucho y hacer todas estas reacciones, fue diagnosticado como un carcinoma de células fusiformes de seno maxilar que invadió la cavidad oral, ¿verdad? Lo publicamos en esta revista que es de acceso abierto, pero si ustedes gustan les puedo pasar el artículo también. Y bueno, puntos a considerar en este caso, que es un tumor, como ya lo dijimos, sinonasal que infiltró maxila y cavidad oral. Las células, que pongo entre comillas superficiales, porque en realidad la superficie sería el epitelio sinonasal, tienen un aspecto más epitelioide que nos podría guiar, ¿verdad?, en el origen de estas células. No vimos queratinización, y bueno, esta parte de ver que la neoplasia surja del epitelio, pues ahí es una limitante porque, lo repito, tenemos la mucosa oral y no la mucosa sinonasal, ¿verdad? Bueno, y pues estos tumores, recordar que el componente, digamos, escamoso de carcinoma puede ser muy sutil morfológicamente o incluso ausente. Es ahí donde nos ayuda mucho la inmuno, ¿verdad? Y bueno, traje una pequeña revisión así como de este tumor. Yo lo voy a ir presentando, pero pues si se acaba el tiempo, alguien quiere participar, concluir algo, nada más me avisan y lo vamos viendo. Bueno, tenemos aquí la clasificación de la OMS en la parte de sinonasal, ¿verdad? Como ya mencionamos, pues también en esta región lo más común son los carcinomas escamosos, que pueden ser queratinizantes, no queratinizantes, y aquí en tercer lugar tenemos el de células fusiformes, ¿verdad? Bueno, estos datos son de la región sinonasal, pero pues también podemos ver este carcinoma en boca, ¿verdad? Es una variante de carcinoma de células escamosas. Entonces eso es muy importante recordarlo, ¿verdad? Siempre repasar y tener en mente que dentro de la neoplasia más común, que es el SEC, podemos encontrarnos con sus variantes, ¿verdad? Y bueno, lo que no me quedó claro es que ustedes lo identificaron como origen de seno maxilar este carcinoma o lo pusieron. Sí, sí, fue identificado como origen en seno maxilar. Aquí pues es la parte sinonasal, ¿verdad? De la revisión. Creo que es muy claro en la tomografía pues que el epicentro es sinonasal, claro que ya pues destruyó toda esa parte, ¿verdad? Del lado izquierdo, pero la parte que extruyó para boca en realidad es muy pequeña. Entonces, eso es un punto bien importante porque hay casos donde las lesiones puede que no sean tan grandes y hay duda si surgen en maxila o en seno. Entonces es una discusión que podemos ver en carcinomas, adenocarcinomas y otro tipo de tumores, ¿verdad? Melanomas mucosos, pero aquí como la lesión abarca más la parte sinonasal, pues sí lo consideramos sinonasal. Y por la historia de los síntomas, ¿verdad? Nasales. Claro que sí, eso es súper importante porque ella tenía antecedentes, justo lo que dice ahí, epistaxis. Ajá. Correcto. Bueno, aquí pues es muy parecido en general al que surge de boca, solo cambia, lógico, la localización, pues estos síntomas, ¿verdad? Como obstrucción nasal, epistaxis, un aumento de volumen facial, que en este caso no estaba presente, y estas masas ocupativas sinonasales que pueden ser vistas por los estudios de imagen, ¿verdad? Aquí en la macroscopía dice que masa polipoide con superficie ulcerada y nosotros pues pudimos verlo, digamos, clínicamente y no solo macroscópicamente por esta extrusión a boca, ¿verdad? Y bueno, se asocia a tabaquismo y radiación. En estos casos de seno, pues siempre se estudia mucho la asociación con virus del papiloma humano y en este tumor, pues no hay una asociación todavía establecida. Pero como es muy raro, hay que considerar pues que ha sido estudiado en pocos casos. Es una variante rara, representa menos del 5% de los carcinomas escamosos
Y digamos que es un poquito más común este tipo de carcinoma, lo que viene siendo laringe y cavidad oral. Es más común ahí que en región sinonasal, ¿verdad? Y bueno, en estas regiones que es más común, como cavidad oral y laringe, sí está reconocido que tenga un pronóstico peor que el carcinoma convencional, pero en el caso sinonasal aún no hay esa, pues esa característica bien establecida, ¿verdad? Y bueno, por definición este es un tumor con patrón bifásico, es decir, que tiene una parte que nos recuerda al carcinoma escamoso o una parte epitelioide y una parte sarcomatoide, que suele ser predominante. Y como vimos en este caso, pues la parte, digamos, que nos recordaba a algo escamoso era muy sutil, muy focal y no podríamos decir que tenía morfología de un SEC convencional, ¿verdad? Entonces esto es muy común y es ahí donde podemos echar mano de inmunohistoquímica o incluso de microscopía electrónica, que es lo menos común para confirmar este origen epitelial, ¿verdad? Y bueno, aquí ya lo que explicamos de la positividad de ambos componentes, ¿verdad? A avimentina y a citoqueratinas. Aquí mostrar rápidamente algunos casos de la literatura que pues tienen una presentación clínica muy parecida. Este caso sí, bueno, los autores lo publicaron como de maxila, o sea, intraoral, ¿verdad? Aquí no hicieron ninguna asociación con origen de seno maxilar. Y bueno, aquí la ventaja que tenemos es que en el epitelio gingival podemos ver ya cierta atipia y este aspecto como de goteo, de que las células tumorales salen de ese epitelio superficial y bueno, ya nos ayuda muchísimo a hacer este diagnóstico, ¿verdad? Aquí tenemos más claramente la parte o el componente epitelioide o escamoso y el fusiforme. Entonces, un caso muy didáctico en la literatura, en nuestro caso no fue tan así, por eso la inmuno pues sí fue necesaria. Este otro caso que sí es de cavidad nasal y podemos ver que en la imagenología es pues bastante parecido con el que presentamos, solo que el de nosotros pues infiltró, aquí destruyó lo que viene siendo el piso y las paredes del seno, ¿verdad? Y por eso lo vimos intraoralmente. Aquí nada más señalar que cuando estaba estudiando el caso, primero vi este artículo y luego decidí incluir citoqueratina 18, porque esta citoqueratina pues nos ayuda a confirmar este origen sinonasal, ¿verdad? Porque como sabemos citoqueratina 18 es más de epitelios simples, epitelios respiratorios, glandulares y no tanto de epitelios escamosos estratificados como los intraorales, ¿verdad? Entonces, pues fue la citoqueratina que marcó más bonito en nuestro caso y este artículo ayudó mucho. Y bueno, P63, ¿verdad? Que fueron como los marcadores que más nos ayudaron en este caso. Y aquí como un repaso así muy rápido, pues acuérdense que por definición es un tumor bifásico, pero puede ser que solo veamos la parte fusiforme o que esta predomine. ¿Y por qué sucede esto en esta variante de SEC? Bueno, por un proceso que se llama transición epitelio-mesénquima, en la que las células epiteliales van perdiendo estas proteínas, estos tonofilamentos, estas proteínas del citoesqueleto y sobre todo las proteínas de adhesión intercelular. Lo que hace que vayan perdiendo su morfología poligonal, esa cohesión, se hagan más fusiformes, estrelladas y tengan una mayor capacidad de invadir, motilidad, etc. Entonces empiezan a expresar filamentos mesenquimales como la avimentina principalmente, inclusive musculares. Y bueno, este Celeste, proceso, ¿sí? sí, aprovechando este mismo esquema y toda la dificultad que implica llegar a un diagnóstico de alta precisión cuando enfrentamos patrones fusiformes, eso mismo fibroblasto es como nosotros solemos caracterizar a la célula músculo liso. Entonces, y eso digamos es algo que solamente para compartir con la audiencia la dificultad de interpretar con, solamente en este caso con una HE. Entonces,
Es algo que aquí la inmunohistoquimia, como tú perfectamente nos estás describiendo con un lujo de detalle, cobra valor, pero en la HE quedamos en eso, quedamos patrón fusiforme y no sabemos de dónde viene. Ahora bien, si bien sé que te queda un poquito, pero tú revisaste, ¿tuvieron acceso a la pieza operatoria completa en algún momento? ¿O se decidió por quimioterapia o radiación? No sé, para ver si también puedes apuntar un poquito a lo que fue el manejo de la situación clínica de la paciente. Claro. Bueno, como ustedes sabrán, en muchos casos, sobre todo cuando ya son pacientes pues, oncológicos con este nivel de avance de los tumores, pues una vez que se refieren a oncología, pues a veces es o generalmente es muy difícil tener acceso a las piezas quirúrgicas, al seguimiento de los pacientes, y este caso pues no fue la excepción, ¿verdad? Se remitió a un servicio de oncología y lo último que supimos fue que se le iba a hacer una cirugía, una resección de la lesión, ¿verdad? Ya desafortunadamente no tuvimos seguimiento. Ayer precisamente hablé con el doctor Juan Carlos Cuevas y me comentó que lamentablemente se perdió el seguimiento de la paciente. Y bueno, hubiera sido interesante también estudiar a nivel histomorfológico la pieza quirúrgica para ver si había esa parte de transición o era posible ver el surgimiento a partir del epitelio sinonasal, ¿verdad? Lo que pues no íbamos a ver en el epitelio de boca. Pero bueno, lamentablemente no tenemos esa información. Y bien, algo bien interesante que me recordó ahorita su comentario, doctor Rodrigo. Hay estudios de ultraestructura y que se relacionan con lo que comentó el doctor Ricardo, que morfológicamente las células le recordaban como un leiomiosarcoma. Y estas células del carcinoma de células fusiformes van adquiriendo un fenotipo más y una morfología más miofibroblástica, más que de fibroblastos, ¿verdad? Por eso su tamaño, sus núcleos, entonces, pues inclusive cómo se puede relacionar esto desde el HI, aunque los estudios son de ultraestructura, ¿verdad? Y bueno, yo creo que ya el tiempo se termina, ¿verdad? Si ustedes gustan, hasta aquí dejamos. Tengo yo creo que como otras 4 diapositivas más, pero pienso que bueno, el caso ya se presentó y ustedes digan. Sí, muchas gracias, Celeste. Sí, en realidad yo creo que hay muchas cosas súper interesantes y acá están todos felicitándote. Por acá se me quedó un comentario en el tintero, déjame revisar, que preguntaban sobre la microscopía electrónica, que tú creo que mencionaste por ahí en algún caso de que claro, se puede utilizar, pero también yo creo que lo ocupan eh, por el costo, se prefiere la inmunohistoquímica, ¿cierto? Así es, sí, por el costo, la practicidad, bueno, lo que se utiliza de rutina para diagnóstico es la inmunohistoquímica. Solo sí me gustaría, pues, hablarles rápidamente de un dato que aprendí hace un par de semanas en estas sesiones bimensuales del doctor Román Carlos y la doctora Lorena Ordóñez de Guatemala, que yo les recomiendo mucho, que están al pendiente cada 15 días, son los martes, y bueno, ahí en los Instagram y redes de patología se comparten mucho los links. Hace poquito hablaron de esta entidad y bueno, en la tercera edición de este libro de NEP, que no la tengo, ya dice que aproximadamente 1/3 de estos carcinomas no expresan ninguna citoqueratina. Entonces aumenta la dificultad. Pero algo bien importante que se comentó y tomé nota en esa sesión, que lo dijo la doctora Aide Caro de México, es que en trabajos de microscopía electrónica, que se hace más para investigación que para diagnóstico, se ha visto que el citoplasma se transforma mesenquimal casi completamente con una naturaleza más miofibroblástica. Entonces, en estos casos, solo el núcleo preserva sus características epiteliales y aquí esto me hizo pensar pues en la importancia del P63, ¿no? A lo mejor cuando la citoqueratina ya no nos funciona, pues hacer un marcador nuclear. Y bueno, los doctores Román Carlos, Mario Romañach, que tiene una tesis de maestría y un artículo referencia en este tumor, pues describiendo siempre la dificultad diagnóstica, inclusive
pues que se puede confundir en algunos casos hasta con lesiones reactivas o pseudotumorales, ¿verdad? Como granuloma piógeno, fascitis nodular, tumor miofibrolástico inflamatorio, bueno, una serie de cosas. Pero bueno, eso es principalmente el mensaje que les quería dar, y para no quitarles más el tiempo, pues agradezco mucho la invitación y termino la presentación aquí con un recuerdo de 2014, una foto con las estrellas, ¿verdad? Wilfredo, el profesor Osley, Camila, que es de Chile también, pues en la despedida del doctor Wilfredo y la doctora Katia, que terminaban su doctorado. Y mis redes sociales, quedo a sus órdenes por cualquier cosa. Muchas gracias, Celeste. Acá todos están fascinados con tu presentación. Creo que algunos llegaron a lo mejor por desfase horaria, llegaron después casi al final, pero les cuento a los que a lo mejor llegaron más tarde que esta sesión está siendo grabada, así que la vamos a subir a nuestro YouTube. Muchas gracias por permitirnos grabarlo, nuestro YouTube de la Cátedra de Patología. Así que ha sido una sesión súper buena donde nos ha enseñado muchas cosas. El tip final también lo encontré espectacular, así que muchas gracias por compartir tu conocimiento. Voy a ver si es que, claro, puras felicitaciones. Voy a leer por aquí hay un comentario de Jazmín Sáez que dice, quería consultar si en estos casos la tomografía le pide con ventana tejidos blandos o con medio de contraste. Está silenciada, Celeste. Bueno, ambas son útiles, ¿verdad? Y más en estos casos, pues que ya son masas ocupativas tan grandes, pues son visibles incluso, pues sin contraste, ¿verdad? Entonces, pues ya ahí dependería más del cirujano, del técnico, pero aquí, pues cualquiera de las dos es útil. Súper. Eso yo creo que, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario o alguna consulta antes que finalicemos la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Celeste. Felicitaciones por tan didáctica presentación y tan ilustrativa del uso de la inmunistoquímica para poder aproximarnos mejor a un diagnóstico. Gracias, Celeste. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Un gusto conocerlo. Antes de terminar, dice si podías repetir el tip que dice que Evelyn, el de P63, yo creo que tiene que haber sido Evelyn, si sí. quizás era ese. Lo que sucede es que estas lesiones tienden a perder su naturaleza epitelial en cuanto al citoplasma, por eso perdemos la expresión de citoqueratinas y marcadores de citoplasma o membrana epitelial. Entonces, lo que queda como remanente de naturaleza epitelial es el núcleo, y sería muy recomendable cuando ya no nos funcionan los marcadores epiteliales de citoplasma o membrana hacer P63 para ahí justificar esa naturaleza o origen epitelial. Súper. Muchas gracias, Celeste, por ahí aclararle a Evelyn. Y bueno, ya vamos finalizando. Les agradecemos a todos por conectarse. Muchas gracias, Celeste, nuevamente. Gracias a todos.